Una vez que tenemos el toString, podemos empezar a ver el equals. Lo primero que vamos a hacer es poner de nuevo el equals aquí en la clase test para que veamos qué signatura tiene. Si yo pongo m punto y pincho en equals, cabecera, public boolean equals object obj, la O con mayúscula. Es decir, que equals, su cabecera debe ser de la siguiente forma. Vamos por partes. Primero, esta cabecera debe ser exactamente esta. Es decir, la variable que devuelve boolean es con B minúscula. Y el objeto que se le pasa como argumento debe ser de tipo object. Debe ser así porque estoy redefiniendo un método que ya trae Java. ¿Qué significa object? Bueno, pues object es lo que podríamos llamar una clase especial, de la que provienen todas las clases que yo implemente. Es decir, toda clase que yo implemente en Java hereda de object. Es decir, medicamento IMPL es una clase, sí. ¿Y es también un object? También. Toda clase que yo implemente en Java hereda por defecto de object. De hecho, es la clase object la que proporciona el toString y la que proporciona el equals, antes de que yo los implementara. Es decir, que el método toString lo tiene por defecto medicamento y MPL porque toda clase que yo implemente viene de object. Y los métodos que trae object, mejor dicho, los métodos que Java le da a object, ya están en medicamento y MPL. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí en el equals? Pues lo que yo estoy diciendo en el equals es que como equals está implementado para cualquier clase, yo lo tengo que adaptar a mi clase en concreto, en este caso a medicamento. Yo tengo que adaptar este equals a mi clase. Pero claro, como es un método general, lo que recibe no es un medicamento. Pues claro, si recibiera un medicamento no sería de object. Lo que recibe es un object. Eso no pasa con el método toString. ¿Por qué no pasa con el método toString? Porque el método toString no recibe nada. Solo trabaja sobre el objeto que invoca. Pero equals es el primer método, atención, este es el primer método en el que interrelacionan dos objetos. Porque lógicamente para comparar yo necesito dos. El que invoca y el que le paso como argumento. Es decir, y vuelvo a ponerlo, cuando yo invoque al equals, no sé si alguien se dio cuenta antes, pero yo puse m.equals m2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo que estoy haciendo es lo siguiente. El objeto m invoca a su equals y le paso como argumento otro objeto. Es la primera vez que esto lo hacemos, porque todos los métodos getIsEt que hemos implementado no tenían como argumento un objeto de la clase. Este es el primero. Entonces, cuando me vengo aquí a medicamento y MPL, yo tengo que implementar que equals reciba un objeto. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no le pones un medicamento? ¿Qué es lo que va a recibir? Porque no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque equals ya venía. Y yo lo que estoy haciendo es redefiniendo. Y como venía de object, no sirve solo para medicamentos, sino para todos los tipos que yo vaya a implementar. Por tanto, tiene que recibir un object, obligatoriamente. ¿Qué tengo yo que devolver? Una variable de tipo boolean, minúscula. Y cuando yo tenía, ¿os acordáis aquello que yo siempre decía en clase? Cuando tengo una función que devuelve un tipo, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Declarar una variable de ese tipo, para devolverla. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a definir v y aquí al final haré un return de v. Declaro una variable de tipo boolean y esa es la variable que voy a devolver. Siguiente paso. ¿Qué debe devolver esta variable? Bueno, pues esta variable debe devolver true si los objetos son iguales o falso si no lo son. ¿De acuerdo? Es decir, que yo debo de comprobar si el medicamento que invoca es igual o no al medicamento que le paso como argumento. Y vuelvo a decir, aquí el argumento que le paso es un objeto, que ahora después, más adelante, lo convertiré en medicamento. Yo lo primero que tengo que hacer es obj convertirlo en un medicamento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace mediante una operación especial que tiene Java que se llama casting. ¿Qué es un casting? Un casting convierte un objeto de un tipo en otro. ¿Y eso se puede hacer siempre? ¿Un objeto en este contexto puedo convertirlo en un medicamento? Sí, sí puedo. Siempre y cuando pregunte antes si puedo. Claro, porque yo no sé si el equal de verdad me va a venir un medicamento o no.
¿Cómo se hace esa pregunta? Bueno, pues esa pregunta se hace de la siguiente forma. Yo debo de preguntar si OBJ es de tipo medicamento. Entonces pongo si OBJ es de tipo medicamento. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Bueno, pues lo estoy haciendo con una operación especial, que como veis se llama instance of. Esta operación lo que me está preguntando es si OBJ es o no de tipo medicamento. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que tú preguntes si es de tipo medicamento? Claro que va a ser de tipo medicamento, ¿no? Pues no tendría por qué, porque yo aquí podría poner otro tipo. Por ejemplo, y pregunto si M es igual a H. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo puedes hacer esta barbaridad? ¿Cómo puedes preguntar si M es igual a H? Porque Java me lo permite. ¿Por qué Java me lo permite? Porque claro, como equal recibe un objeto y resulta que H es un objeto. ¿Podría yo preguntar si M es igual a H? Sí que podría. ¿Tendría sentido? No, no tendría. Pero como poder podría. Y mi programa tiene que estar preparado para esto, claro. Entonces, por eso, yo pongo aquí un instance of. ¿Es OBJ de tipo medicamento? Bueno, pues si lo es, convirtámoslo. ¿Cómo se convierte? Pues creo un medicamento y mediante un casting, que es una operación como esta. Esto es un casting. ¿Qué estoy haciendo en un casting? Bueno, pues lo que estoy haciendo es lo siguiente. Me cojo el objeto que quiero convertir. Le pongo por delante, entre paréntesis, el tipo al que quiero convertirlo. Y lo hago igual a un objeto de la clase del tipo al que quiero convertir. Entonces, med es un objeto medicamento que yo he conseguido a partir del objeto que me llegó como argumento. Y esto lo puedo hacer sin que me dé error, porque hacerlo podría hacerlo siempre, pero claro, en la mayoría de los casos me daría error, salvo que haya preguntado previamente si OBJ, el argumento que me entró en el método equal, es o no de tipo medicamento. Esto lo que me está preguntando ¿es OBJ un objeto de tipo medicamento? Si la respuesta es sí, conviérteme OBJ en un medicamento. ¿Y por qué quiero que OBJ se me convierta en un medicamento? Podéis preguntar. Pues quiero que se convierta en un medicamento para tener acceso a su precio y a su nombre, que son los que me van a servir para poder comparar y saber si son iguales o no los dos objetos. Ahora yo debería de comparar los precios y los nombres de dos medicamentos, de dos. Uno es med. ¿Y dónde está el otro? Vamos a mirar tu string, por ejemplo. Yo aquí estoy formando una cadena de caracteres con el nombre y un precio de un medicamento. Repito la pregunta. ¿Qué medicamento? Fijaros, cuando un método es invocado por un objeto. Ese objeto es el que yo quiero comparar. Ese objeto que invoca a un método se llama objeto implícito. Es decir, vuelvo a mi método equals. Aquí tengo un medicamento explícito, que es el que me ha entrado como argumento. Este, que no era medicamento, era OBJ, pero bueno, que ya lo he convertido en medicamento. Ese está explícito. ¿Y el otro dónde está? Pues el otro está implícito. ¿Implícito en qué? En los métodos get. Es decir, si yo quiero comparar, por ejemplo, los precios de los dos objetos de los que estoy hablando, yo debería comparar if getPrecio igual a med.getPrecio. Eso me estaría devolviendo una comparación entre el precio del objeto que invoca y el precio del medicamento que se pasó como argumento. Hay una forma de nombrar a este objeto implícito, que no es necesario, no es obligatorio, pero sí queda mucho más legible el código. Y es que yo podría hacer, donde aquí pone getPrecio, la palabra reservada this, que es exactamente lo mismo que tenía antes. Es decir, this es el objeto que invoca al método. Y este objeto invoca a su método getPrecio. Lógicamente, el objeto que invoca al método equal debe ser de tipo medicamento, por tanto tiene su método getPrecio. Esto podría haberlo hecho desde el principio. Es decir, por ejemplo, aquí en el toString también podría haberlo hecho. This.getNombre, this.getPrecio. ¿Es obligatorio? No. ¿Es recomendable? Hombre, hace el código un poquito más legible. Queda claro que el getNombre y el getPrecio me estoy refiriendo
al objeto que invoca. Incluso en algunos sitios podréis ver que, por ejemplo, el método setPrecio, cuando yo estoy cambiando aquí el precio, ¿de qué estoy cambiando el precio? De this, es decir, que podría poner this.precio. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cambia algo? No cambia nada. Simplemente ¿qué? Bueno, pues que queda mucho más claro, explícito, que el objeto que yo estoy modificando es this. Yo estoy comparando el precio de this con el precio de met. Y lo estoy comparando con un igual. ¿Se puede hacer la comparación con un igual? Se puede. La pregunta es, ¿se debe? No, no se debe. ¿Por qué no se debe? Porque es una mala costumbre. ¿Por qué es una mala costumbre? Porque el operador igual es el operador de identidad. Cuando yo estoy con tipos como el doble, la identidad y la igualdad coinciden. Es decir, Java está bien hecho y dos objetos doble con mayúscula, son iguales si sus valores son iguales y son idénticos en el mismo caso. Por tanto, la igualdad y la identidad está bien definida. Pero esto no es siempre así. Y por tanto, es mucho mejor que nos acostumbremos desde el primer día a que dos objetos se comparan siempre ¿con qué? Con el equals. Dos objetos se comparan siempre con el equals. Por tanto, esto de aquí no se pone con igual, se pone con un equals. Eso es claro. Y ahora yo estoy comparando el precio del objeto que invoca con el precio del medicamento que fue pasado como argumento. Muy bien, tú estás comparando ahí los precios, pero me has dicho que dos medicamentos son iguales si los precios son iguales y los nombres son iguales. Por tanto, dos objetos son iguales si los precios son iguales y, lógico, conjunción, ampersand, los nombres son iguales. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo, this, bueno, voy a poner otra línea para que quede más claro, this. Lógicamente hay que tener cuidado con los paréntesis, tienen que estar balanceados. Hemos dicho que si los precios son iguales y los nombres son iguales, los objetos de tipo medicamento son iguales. ¿Qué valor debería darle a v entonces? True. ¿Por qué no le gusta esto? ¿Por qué me da un error? Pues si nos ponemos aquí nos lo dice por qué. Me dice, la variable local v puede no haber sido inicializada. ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso significa que, claro, yo le doy valor a v, pero le doy valor a v dentro de if. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no se cumplen los if? ¿Qué valor tiene v? No tiene valor. Entonces Java me advierte que puedo estar devolviendo un valor de v que no tiene valor. Y eso es un error. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, vamos a pensar, fijaros, si el objeto no es de tipo medicamento, o bien sus precios y sus nombres no coinciden, ¿qué debe pasar con los dos objetos? Que son distintos. Pues entonces inicialicemos v a falso y tenemos arreglado el problema. Bueno, pues ya tengo mi igual, vamos a probarlo. Para ello me vengo aquí, quito este código que no me sirve de nada y voy a descomentar lo que tenía aquí comentado. Voy a probarlo ahora, a ver qué me dice si son iguales o no. Bien, el primero me dice que m y m2 son distintos. Y el segundo me dice que son iguales. ¿Por qué? Efectivamente, porque el operador igual es la identidad y lógicamente m y m2 no son idénticos. Solo serían idénticos si asignara uno al otro. Por tanto, lo primero está bien. Efectivamente, más que son distintos, habría que poner no son idénticos. Y arriba habría que poner M1 y M2 son idénticos. Y abajo, pues abajo me dice que efectivamente son iguales. Tienen su mismo precio y su mismo nombre. Fijaros que aunque yo hubiera cambiado el código, le pongo otro código a M2 y lo vuelvo a ejecutar, aún así hubiera seguido todo igual. Es decir, M y M2 siguen siendo iguales porque para que sean iguales tienen que ser solamente su nombre y su precio. ¿De acuerdo?